Dentro de los delitos contra la administración pública, en el capítulo tercero, encontramos dos artículos, el 246 y 247, que tratan los delitos de usurpación de autoridad, títulos u honores. En esos dos artículos hay distintas figuras delictivas que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, en este primer artículo 246, el bien jurídico protegido, en este caso, es el ejercicio regular de la actividad de la administración dentro de la esfera de competencia de cada órgano, es decir, lo que se trata de cuidar en este caso, o evitar, mejor dicho, es que cada órgano cumpla con su función y no asuman los funcionarios alguna otra que no le corresponde. Entonces el artículo 246 tiene 4 supuestos, en realidad son 3 incisos y un párrafo final que se agrega después de la derogación del Código de Justicia Militar. Y dentro de cada uno de esos incisos podemos encontrar además más de una conducta. Por ejemplo, en el inciso primero, el que asumiere o ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. En el segundo supuesto, el que después de haber cesado por Ministerio de Ley en el desempeño de un cargo o después de haber recibido la comunicación oficial de la cesantía o suspensión de sus funciones, continúa ejerciéndolas. Ese sería el inciso 2. Y en el inciso 3, el funcionario que ejerciere funciones que corresponden a otro cargo. Bien, el inciso primero es el que prevé la figura de usurpación de funciones, así se llama en la doctrina este delito. Son dos supuestos: asumir o ejercer función pública sin nombramiento de autoridad competente. Es decir, los dos supuestos distintos son el asumir por un lado y por el otro ejercer la función pública, aunque en algún caso se pueden dar los dos supuestos, la asunción y el ejercicio. Primero, asunción: asume función pública quien asume el cargo o una comisión especial que implica la facultad de ejercer una función pública. Esa asunción significa tomar posesión del cargo por medio de cualquier acto público o acto privado. Ejercer, por otro lado, significa hacer efectiva la autoridad pública, es decir, realizar alguna función propia del cargo. No basta con invocar ser el titular de un cargo público, no se trata de eso, sin ser efectivamente ese funcionario, sino que necesariamente el sujeto tiene que realizar actividades funcionales que pertenecen a un cargo público. Es necesario que se cumplan entonces dos requisitos en este caso, que serían la realización de un acto funcional y además atribuirse el cargo que no tiene. Puede ser autor cualquier persona, es un delito doloso. Luego, en el inciso segundo vamos a encontrar el delito de permanencia ilegal en un cargo público, así se le llama en la doctrina penal, o continuación ilegal de ejercicios en un cargo público. En este caso, la conducta que está prevista es la de continuar ejerciendo funciones propias de un cargo que esta persona ya ejercía, después de haber cesado en ese cargo. Entonces, solo puede ser sujeto activo de este segundo supuesto la persona que anteriormente ejercía ese cargo en forma legal, es decir, solo puede ser autor de este delito quien ya estaba previamente en ese cargo. Y el delito consiste en continuar con esas mismas funciones, porque si en realidad el sujeto estaría ejerciendo otras funciones que no le corresponden, podría ser el supuesto del inciso primero o del inciso tercero, pero no del segundo. Entonces, en este segundo se prevé especialmente la autoría de quien cumplía funciones en ese cargo y las continúa pese a que tenía que cesar en esas funciones. Es necesario que esa continuación en el cargo entonces sea ilegítima y se puede dar de dos maneras: porque se ha cumplido por Ministerio de la Ley, es decir, se cumple el tiempo legal por el cual había sido designado en el cargo. Por ejemplo, un gobernador que dura 4 años en ese cargo y sigue, después de cumplir los 4 años, sigue ejerciendo esas funciones.
o los cargos que son temporarios. En cualquier caso, cesa la legitimidad de esas funciones cuando se cumple con ese periodo temporal. O en aquellos supuestos en que no hay una limitación temporal en el ejercicio del cargo, cuando se le notifique la cesantía o la suspensión. Es un delito doloso, entonces el autor tiene que saber que su mandato ya cesó, ya terminó. Luego, en el inciso tercero, vamos a encontrar el delito que se llama de usurpación por extensión o de ejercicio de funciones que corresponden a otro cargo. Según el autor, se le da una u otra denominación, pero se refiere a lo mismo. Es decir, la conducta en este caso consiste en ejercer funciones que corresponden a un cargo distinto al que tiene el sujeto. En este caso, el sujeto es un funcionario público, solo que está ejerciendo funciones que no le corresponden. Es necesario que esos actos que realice sean actos funcionales, que tengan que ver con una función de otro cargo público. Finalmente, en el último párrafo se prevé lo que se llama el ejercicio y retención arbitraria de un mando militar. Esta figura penal no estaba en el Código Penal original, fue agregado por la Ley 26.394 cuando se deroga el Código de Justicia Militar. Luego, en el artículo 247 están los delitos de usurpación de grados, títulos u honores. En este caso, el artículo 247 tiene dos párrafos. En el primero vamos a encontrar el ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial sin tener el título o sin tener la autorización. Son dos supuestos distintos. Y en el segundo párrafo, con pena de multa, el llevar insignias o distintivos públicamente de un cargo que no ejerce o arrogarse grados académicos, títulos profesionales u honores que no le corresponden. En este caso, a diferencia del artículo 246, lo que se protege es el monopolio estatal o el control estatal en su función de expedición de títulos, de honores o de autoridad ejercida por los distintos organismos del Estado. Y a su vez el control en esa matriculación de las distintas actividades profesionales. Primer supuesto, el ejercicio ilegítimo de una profesión. En este caso se sanciona el acto de desempeñar una actividad profesional que requiere de una previa habilitación, siempre que el autor no tenga el correspondiente título o que no tenga la autorización expedida por la autoridad que corresponda. Son dos supuestos distintos, porque hay profesiones o actividades que requieren, además de un título reconocido por la autoridad estatal, además del título se exige de una autorización correspondiente a determinados organismos especiales. Por ejemplo, para ejercer la abogacía es necesario tener el título de abogado, pero además matricularse ante el Colegio de Abogados, el Consejo de Abogados o el Superior Tribunal de Justicia o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda. Lo mismo ocurre para ser, por ejemplo, odontólogo. Uno tiene que tener primero un título universitario que lo acredite como tal, pero después, para ejercer esa profesión, es necesario también matricularse y cumplir con ciertos requisitos formales dentro del organismo que nuclea y que regula la profesión de estas personas que se dedican a esta actividad de la odontología. Entonces, en este caso la conducta es ejercer ilegítimamente una profesión por no tener el título, repito, o por no tener la autorización especial. Lo determinante en este caso es que se actúe en el ámbito de la función característica, de la función especial de cada profesión. Entonces, se puede cometer este delito en los juzgados, en una oficina particular. Por ejemplo, el abogado que no tiene título o que no tiene la autorización podría cometer el delito en cualquier ámbito, siempre que actúe dentro de sus funciones propias como profesional. El sujeto activo puede ser cualquier persona, también acá se trata de un delito doloso.
Luego, en la segunda parte del artículo está el delito de usurpación de grados, títulos u honores. En el Código Penal original, este artículo 247 solo contenía esta segunda parte, es decir, no estaba la primera, de modo que esta parte del artículo es original del Código 1921. Bien, la primera de las conductas que se menciona acá es llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerce. Insignia es la señal honorífica constituida por objetos, una medalla, por ejemplo. Distintivo es cualquier objeto que sirva, en el caso particular, para distinguir de los demás a una persona que ejerce un cargo determinado. Por ejemplo, un uniforme, el uniforme de policía, de la Policía Federal, por ejemplo, o el uniforme de un gendarme, eso es un distintivo que lo identifica como un funcionario público, sea de la Policía Federal o de Gendarmería Nacional, por ejemplo. Esa insignia o ese distintivo es necesario que se haga ostentación pública, de modo que pueda ser visto por un número indeterminado de personas. Luego, en la segunda parte del segundo párrafo de este artículo, se hace referencia al caso de quien se arrogare grados académicos, títulos u honores. ¿Qué significa arrogarse? Bueno, quien se los atribuye sin tenerlos, quien dice tenerlos cuando en realidad no los tiene. Grados académicos son los títulos superiores expedidos por los establecimientos de enseñanza superior, por las universidades, por ejemplo, el doctorado, una maestría, decir que uno es doctor o decir que uno es magíster o máster cuando en realidad no lo es, eso significa arrogarse falsamente grados académicos. El abogado, por ejemplo, es abogado, no es doctor. Hay una costumbre de decirle doctor igual que al médico, cuando en realidad no lo son. Solo son doctores los que realizan su doctorado después de haberse recibido de abogado, de médico, de alguna otra profesión, de tener algún otro título profesional habilitante, pero es el máximo grado académico que otorga una universidad y no necesariamente los abogados son también doctores o los médicos son también doctores. De modo que si uno se atribuye falsamente ese título, estamos en presencia de este delito, sí. Lo que pasa es que no se persigue por una cuestión de selectividad del sistema penal. El sistema penal es claramente selectivo y no va a elegir a los abogados que se arrogan este título que no tienen. El título profesional es la habilitación para ejercer un determinado arte, ciencia, oficio, actividad que haya sido concedido oficialmente por las autoridades que correspondan dentro de nuestro Estado. El honor es la distinción que confiere el Estado a una persona por sus méritos o por su representación. Por ejemplo, los premios o condecoraciones a un militar por haber participado y por haber realizado ciertos actos en alguna guerra, por ejemplo.